Tercer semana de nuestra serie Las Parábolas de Jesús. Recuerdan que hemos estado hablando desde el primer domingo de este mes de varias parábolas. La primera semana hablamos de la parábola del sembrador. Hablamos de cómo Dios envía una semilla y está esperando encontrar la tierra indicada para que esa tierra que es la adecuada dé el fruto al 100 por 1, ¿verdad? Estábamos hablando de los tipos de tierra que hay. Eso lo hablamos en la parábola del sembrador. La segunda semana, que es la semana pasada, hablamos de la parábola de las ovejas y las cabras, donde hablábamos de que va a llegar un día en que Jesús va a regresar a la tierra y va a separar las ovejas de las cabras, su pueblo, ¿verdad? Y esta es una palabra esperanzadora para nosotros que estamos esperando la segunda venida de Jesucristo, de que el Señor va a recompensar a aquellos que han permanecido fieles en su camino en este tiempo. Hoy vamos a hablar de la parábola, otra de las parábolas de Jesús, pero antes de decirte cuál parábola es, quiero preguntarte algo hoy. ¿Eres de esas personas que de repente pierde cosas? ¿Se te ha perdido algo alguna vez valioso para ti? Por ejemplo, yo soy una persona muy distraída y generalmente, bueno, no generalmente, muchas veces en mi vida me ha pasado que he perdido cosas importantes en mi vida y no es algo padre cuando se te pierde algo que estás, sobre todo cuando lo estás buscando y lo necesitas, o es algo muy preciado para ti, ¿verdad? No sé si alguien aquí diga, yo soy bien olvidadizo y de repente pierdo cosas. ¿Alguien aquí que se identifique conmigo? O que sea parecido como soy yo, que pierda cosas, ¿sí? Algunos me hacen que sí, ¿verdad? No levantan la mano, pero me hacen que sí. Ok, gracias porque no me siento que soy el único. Fíjense que hoy vamos a hablar de la parábola de la oveja perdida. Vamos a hablar de esta parábola que habla del Señor como el buen pastor y qué hace Dios cuando una de sus ovejas se descarría y se pierde. Vamos a hablar de la parábola de la oveja perdida, pero para esto quiero comenzar platicándote, te decía, un poquito de algo que me sucedió hace algunos años y que cuando estaba preparando este tema me llevó a ponerme un poquito y yo creo que guardando todas sus distancias obviamente, en el lugar de cómo se siente Dios cuando una de sus ovejas se descarría y se pierde. Hace algunos años, nosotros en familia, mi esposa y yo, y nuestras hijas, fuimos a un viaje, íbamos de vacaciones a Guadalajara, y íbamos con familia, con los suegros y algunos otros de los sobrinos. Íbamos a este viaje en Guadalajara. Y nuestra hija más chica, María Fernanda, que en aquel tiempo tenía como 4 años, yo creo. ¿4 años más o menos? Fernanda siempre fue más inquieta que Galilea, la hija mayor de nosotros. Entonces en esa ocasión, nosotros cada vez que vamos a Guadalajara, pues, bueno, que íbamos hace años, porque ahora ya crecieron las niñas, las muchachas, ya las niñas, teníamos la costumbre de llevar a nuestras hijas al zoológico. Nos encantaba ir al zoológico de Guadalajara y caminar con las niñas y andar ahí mostrándoles. Hemos sido tantos años que ahora las niñas dicen, pues ya papá, ya vamos al zoológico cada rato, ¿verdad? Pero bueno, en aquel tiempo Fernanda tenía 4 años y fuimos al zoológico, andábamos viendo todo ahí. Y Fernanda, que siempre fue muy inquieta, en el momento en que íbamos a sentarnos en un lugar ahí que había para comer, así en un segundo, algo que dices tú, está al lado mío y está Ingrid a un lado de nosotros, está mi suegra, estamos todos ahí poniéndonos de acuerdo qué vamos a comer. Y en un suspiro así, de repente dejamos de ver a Fernanda. No estaba, la más chiquita. Cuando siempre la traemos acá, la soltamos para algo y inmediatamente estaba lleno de gente el lugar. Volteamos para todos lados, nos volteamos a ver. Ingrid empezó a asustarse mucho y la niña y yo también asustado y mi suegra buscándola y no la encontrábamos a la niña. Haz de cuenta que son minutos que parecen horas. No sé si alguna vez a alguno de sus hijos se les extravió por unos segundos. Minutos que parecen horas. Ingrid empezó a desesperarse mucho, que empezó a decir, mi hija, empezó a gritar mi hija, porque no la encontrábamos. Y yo lo que
hice ahí que en el momento hice fue que corrí hacia un costado, donde pudiese ver todo el lugar, porque era un lugar al aire libre, así en el zoológico, y empecé a ver abajo de las mesas, a ver por dónde se veía la niña, si se estaba escondida o algo, y en eso que empiezo a ver así, veo a la niña en una esquina, escondida, jugando ella, escondida, se fue por todas las mesas por abajo y se va a una esquina allá al fondo, escondida. Y cuando la veo inmediatamente corro, porque la niña estaba cerca de un lugar donde había algo, no sé si había un pozo o algo así que estaban como construyendo, no recuerdo bien, no sé si verdad estaba como un pozo ahí. La veo parada cerca de ese lugar, ahí viendo, pero me estaba viendo ella, me estaba viendo desde allá, y corro inmediatamente y la agarro, ¿verdad? Y la llevo ya con Ingrid. Les digo, fueron minutos, o sea, no creo que serían 5, 8 minutos máximo. Yo creo que la niña no la encontramos, pero sentíamos que se nos iba, ¿verdad? El aliento con esto que nos pasó ese día. Siempre recordamos esa experiencia como una experiencia muy difícil, ¿verdad? Porque fue un momento muy difícil. Eso fueron 8 minutos. Cuando estaba preparando este tema, pienso, ¿cómo estará el corazón del Padre Celestial cuando una de sus ovejas se pierde? Y miren, hay personas que se pierden no 8 minutos, se pierden años. Algunos se pierden toda la vida. Pero vamos a ver qué dice la parábola. Mateo 18 del verso 12 al 14 dice el Señor Jesús. Mateo 18 del 12 al 14. Voy a dar unos segundos para los que buscan la Biblia, en la Biblia puedan llegar a la parábola. Mateo 18 del 12 al 14. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? En la pantalla va a aparecer en la transmisión para los que no tienen Biblia, no se preocupen, vamos a verlo. Dice el verso 12, ¿qué os parece, dice el Señor Jesús, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se ha descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. De igual modo, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Ok, hemos estado hablando cuando hablamos de las parábolas de Jesús, que Jesús usaba parábolas para explicarnos verdades eternas y revelarnos grandes misterios. En este pasaje de que Jesús está hablando con los discípulos y les cuenta la parábola de la oveja perdida, que yo creo que tal vez ustedes la han escuchado mencionar muchas veces, pero en esta historia vemos el corazón de Dios. El corazón de Dios por los perdidos, el corazón de Dios por aquellas personas que están descarriadas. Y esta parábola nos revela también el corazón que Dios espera que tenga la iglesia por las ovejas perdidas, por las ovejas descarriadas, que se salen del rebaño del Señor. En esta parábola vemos que Jesús la aplica tanto para los cristianos como para los no cristianos, ¿sí? Hablando de que de repente, obviamente sabemos que una persona sin Cristo anda perdida en el mundo, ¿verdad? Dice la Biblia que andan sin esperanza, andan sin Dios, andan sin rumbo en su vida. Entonces son las personas perdidas que Jesús menciona que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero también aplica Jesús esta parábola para los cristianos, para los creyentes, aquellos que de repente se extravían, que de repente dejan el camino, que de repente se descarrilan en su caminar con Dios y empiezan a apartarse de Dios. En este pasaje de Mateo 18, Jesús está hablando con sus discípulos, y cuando se refiere a estos pequeños en el verso 14, que dice que no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda, se está refiriendo a los creyentes auténticos, aquellos creyentes que son ovejas, pero que de repente se descarrían y empiezan a apartarse del camino de Dios. En mi vida como pastor, que ya el próximo mes de enero voy a cumplir 16 años o 17 años como pastor. Entonces en 17 años Dios me ha permitido pues ver a muchas personas
en la iglesia, llegar a la iglesia, caminar con Dios. Muchos, y la gran mayoría, gracias a Dios, los puedo seguir viendo perseverando en el camino de Dios, buscando de Dios, luchando, ¿verdad? Porque no es fácil el camino de Dios, no es fácil. De repente hay tentaciones, de repente hay pruebas, de repente hay muchas luchas, situaciones que tratan de apartarnos del camino, y muchos, a lo largo de muchos años, desde hace 17 años, Dios me ha dado la bendición de todavía ser pastor de personas que en aquel tiempo ya estaban caminando con Cristo. Entonces, verlos caminar, verlos fieles, verlos seguir adelante, eso es algo que anima y bendice el corazón del pastor, ¿verdad? Como pastor de la iglesia. Pero también en esos 17 años he visto personas que abandonan el camino de Dios. He visto personas que se han ido al mundo, que su condición actual a veces es igual o peor que como era antes del tiempo en que nos tocó conocerles y verles después en la iglesia buscando de Dios. Los he visto andar mal, ¿verdad? Andar perdidos, andar haciendo cosas que no agradan a Dios y viviendo consecuencias de sus acciones. Y esto es muy doloroso y muy triste para el corazón de un pastor. Igual también me ha tocado ver personas, por ejemplo, que han asistido a la iglesia y de repente se van de la iglesia, pero asisten a otra iglesia. Claro, como pastor de la iglesia, no, un pastor nunca quiere que nadie deje el rebaño, ¿verdad? Pero si va al rebaño de Cristo en otro lugar, qué bueno, ¿no? Cuando menos eso es una bendición. Saber que están buscando de Dios, pues está bien. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos como iglesia un corazón para buscar a los perdidos, a las ovejas que se descarrían, a las ovejas que se apartan del caminar con Dios. Y les decía que entonces hay cristianos que también se descarrían, hay cristianos que también se apartan de Dios. Hoy me gustaría que veamos en este pasaje y analizando con la ayuda del Espíritu Santo estos versículos, que veamos algunas enseñanzas que Jesús nos revela a través de este pasaje, donde Él nos está contando o le está contando a los discípulos la historia de la oveja perdida. Y lo primero que vamos a hacer, que te pido que hagamos por favor, es que vayamos al verso 12 de San Mateo 18. Verso 12, para ver lo primero que Jesús le dijo a los discípulos cuando les contó la parábola. Les dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Aquí en este primer verso que habla de la palabra de Dios de esta historia, aquí quiero resaltar tres cosas que nos dice el versículo 12. La primera es que Dios tiene un rebaño de ovejas. La Biblia dice que Dios tiene un rebaño de ovejas. Dice, un hombre tiene 100 ovejas. En otras palabras, nos está diciendo entonces que Dios tiene ese rebaño de 100 ovejas, ¿verdad? Y Dios es el pastor del rebaño, ¿ok? El buen pastor es Jesucristo. Él es el pastor de la iglesia. Él es el pastor del rebaño. Pero es su rebaño, ¿ok? Son sus ovejas. Y las ovejas entonces serían aquellas personas que le han entregado su vida a Jesucristo, aquellos que han recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. O sea, tú y yo somos ovejas, los que hemos entregado nuestro corazón a Cristo, los que podemos decir: Jesucristo es mi Salvador, Él es el Señor de mi vida. Nosotros somos ovejas de Jesucristo, aquellos que hemos realmente entregado nuestra vida a Jesucristo. Entonces, esto nos deja ver que cuando una persona recibe a Jesucristo, esta persona en ese momento viene a ser miembro de la familia de Dios y parte del rebaño de ovejas de Jesucristo. Jesús es el pastor de la iglesia, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, hasta aquí vamos de acuerdo, ¿no? Ok. Y espero que así sea, ¿verdad? Ahora, si tú le has entregado tu vida a Cristo, si tú estás aquí esta mañana, estás siguiendo la transmisión y ya le entregaste tu vida a Jesucristo y estás caminando sinceramente en el camino de Cristo, tú eres una oveja de su rebaño, ¿ok? ¿Sí? La semana pasada hablamos que hay ovejas y cabras, ¿verdad? De repente, pero cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, estás seguro de que has hecho esto, sinceramente estás caminando con Jesucristo en tu vida, tratando de agradarle, de vivir para Él, tú eres una oveja del rebaño y no tienes que preocuparte porque en aquel día, cuando venga el día del juicio, cuando Dios separe a las ovejas de las cabras, diga: ay, ¿yo dónde iré a estar, verdad? Pues si tú tienes esa seguridad de que Jesucristo está en tu corazón, tú eres una oveja de Jesucristo. ¿Cuántos están seguros de eso aquí hoy? ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Cuántos son salvos? ¿Estás seguro de ser salvo?
Ok, ¿sí? Ok. Me gusta preguntar esto porque cuando nosotros estamos seguros de ser salvos, es una señal de que hemos aceptado a Jesucristo, hemos aceptado el regalo de la salvación que Jesucristo nos ofrece, hemos creído que Él tiene el poder para salvar y entonces le hemos recibido en nuestro corazón como el único Señor y Salvador de nuestra vida. Dice la Biblia que cuando hacemos esto, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida, venimos a ser miembros de su familia y entonces ovejas del rebaño de Jesucristo, del cual es el pastor. Entonces, ¿Jesucristo es tu pastor? ¿Sí? Me siento como cuando estamos bautizando a alguien, ¿no? Que les hago esas preguntas, pero me gusta que lo confirmemos, que lo creamos, ¿verdad? Que lo digamos con convicción. Entonces, ¿Jesucristo es tu pastor? ¿Sí? Jesucristo es nuestro pastor, amén, ¿verdad? Entonces, Él tiene un rebaño, Él es el pastor, pero también dice el verso 12 que las ovejas de Cristo pueden descarriarse. En el rebaño de Cristo puede haber ovejas descarriadas, o hay ovejas que se descarrían, mejor dicho. El texto dice que, según la parábola de la oveja perdida, una oveja se descarrió. Y yo, que me gusta buscar las palabras en el diccionario, busqué la definición de descarriar. Y la definición de descarriar es alguien que se separa, alguien que se aparta o se pierde de las demás con quienes iba en compañía o las que la cuidaban y amparaban. Entonces, diríamos entonces que descarriar es separarse, apartarse o perderse de las demás con quienes iba en compañía o de las que le cuidaban y amparaban. Si nosotros vamos en un rebaño, nosotros somos un rebaño, parte del rebaño de Cristo que estamos aquí reunidos hoy. Si una persona se aparta del rebaño, se separa del rebaño, se pierde del rebaño, entonces esta persona está descarriándose. Es una oveja descarriada, como dicen por ahí. Para poder estar cuidados, protegidos, seguros, necesitamos caminar con el rebaño. Por eso Jesús usa esta historia, esta comparación del pastor con su rebaño de ovejas, con él, con la iglesia. Necesitamos estar juntos, necesitamos estar conectados bajo la guía del pastor, ¿ok? Que es Jesucristo. Ahora, si tú lees Lucas capítulo 15, te invito a que lo leas en casa y lo anotes por ahí. Si tú lees Lucas capítulo 15 del verso 1 al 6, 7, por ahí vas a encontrar la misma historia, pero relatada por Lucas, la historia de la oveja perdida. Y este pasaje habla de esta misma parábola y Lucas dice, nos da otro dato interesante Lucas, para entender mejor dónde estaba esta oveja que se perdió, ¿verdad? Que dice Mateo. Lucas dice que la oveja que se descarrió se perdió en el desierto. Lucas dice que la oveja se perdió en el desierto. Tal vez muchos se sienten que están viviendo en un desierto en este tiempo. Este tiempo para muchos ha sido un desierto largo, un desierto difícil de transitar. Y cuando una oveja se aparta del rebaño y empieza a introducirse entre las montañas, puede llegar un momento en que llega al desierto. Y el desierto es un lugar difícil. A lo mejor hay personas que en estos 8 meses desde que empezó la pandemia se han empezado a apartar de Dios, se han empezado a apartar de la iglesia, del rebaño, de la compañía de los hermanos. Y entonces en este momento se sienten fríos, apartados, alejados de Dios, perdidos en el desierto en el que están sintiendo que está su vida en este momento. Esta oveja que menciona la parábola, se descarrió y se perdió en el desierto. Esto quiere decir que esta oveja se fue apartando poco a poco del pastor y del rebaño, hasta que terminó perdida en el desierto. Te decía que a lo largo de mis 17 años como pastor me ha tocado ver personas descarriarse, apartarse del camino de Dios. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo curioso que te quiero mencionar? A veces podemos empezar a ver señales de que esa oveja se está empezando a apartar. Por ejemplo, una señal muy sencilla: deja de asistir a reuniones, empieza a tener otras prioridades, empieza a frecuentar viejas amistades y empieza a desconectarse de las ovejas del rebaño.
Y poco a poquito, se empieza a apartar hasta que llega al desierto. Así comienza el alejamiento de muchos cristianos. Se empiezan a alejar del rebaño, de la iglesia. Por eso hoy quiero animarte a algo. Por algo la palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque cuando dejamos de congregarnos, podemos empezar a alejarnos poco a poco de la comunión. Miren, tristemente hay cristianos que no leen mucho su Biblia en la casa. Hay cristianos que no dedican tiempo a la oración en su casa. Y su único alimento espiritual durante la semana es el tiempo que están en la iglesia. Tristemente, pero es una realidad, ¿sí? Hay muchos cristianos que solamente se alimentan los domingos. Y durante la semana ni siquiera tienen contacto con miembros de la iglesia o otros cristianos. Su contacto es con puras personas que no conocen o que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces ese es el ambiente en el que están durante toda la semana. Y entonces llegan el domingo y claro, esto es algo que alimenta su espíritu y que a veces en la misericordia y en la gracia de Dios les da para alcanzar hasta la otra semana, llegar y alimentarse otra vez y dura para toda la semana. No es lo ideal, porque entonces durante la semana pueden pasar muchas cosas. Necesitamos alimentarnos diariamente. Pero claro, el domingo es un día que nos animamos, ¿verdad? Porque vamos a la iglesia, porque nos gustan las alabanzas, nos gusta alabar con los hermanos, nos gusta el mensaje, tal vez recibimos el mensaje, nos bendice el mensaje y salimos. Hay personas que me dicen, hermano, yo llego aquí todo cabizbajo, todo triste, pero cuando salgo, bien, me siento bien, dejé la carga, me siento animado, me siento renovado y qué bueno, qué bendición, ¿verdad? Pero cuando una persona empieza a dejar de congregarse los domingos y si le agregamos que es el único día que realmente se congrega y lee la palabra de Dios, entonces toda la semana no se congrega y ya no vino hasta un domingo sí y un domingo no, 15 días después. Imagínense 15 días que no leyó la Biblia, que no recibió palabra, que no fue animado por la amistad edificante de los hermanos de la iglesia que hablan el mismo lenguaje, que sirven al mismo Dios o buscan al mismo Dios. Imagínense tanto tiempo. Gracias a Dios que tenemos las transmisiones de Facebook, pero hay cristianos que no se congregan ni aún ni por Facebook. No llegan a las reuniones ni por Facebook, cuando el Facebook puede entrar a su casa, ¿verdad? Y hasta desde la cama. Les decía hace algunas semanas que hay cristianos que tal vez seguramente están viendo las transmisiones desde la cama, acostados, ¿verdad? Viendo el celular ahí o viendo la tablet y desde la cama están viéndolo. Entonces no hay justificación para decir no puedo congregarme. Aún cuando no la veas en vivo, la puedes ver ya la retransmisión o la puedes reproducir el video en otro momento, pero para recibir palabra de Dios no hay en este tiempo, con toda la tecnología y con todo lo que se está haciendo las iglesias, los pastores para transmitir y para predicar la palabra a través de las redes o usando la tecnología. No hay justificación para no alimentarnos espiritualmente. Bueno, pero así comienza el alejamiento de muchos cristianos. Se empiezan a alejar de la iglesia, se empiezan a alejar del pastor, del Señor Jesús, y terminan perdidos en el desierto. Una oveja puede descarriarse por muchos motivos. Puede ser que la oveja es atraída por algo lejos del rebaño y del pastor. Hay que tener cuidado con eso, porque ese puede ser un motivo por el cual una oveja se descarría. Es atraída por algo lejos del rebaño y del pastor. Ve algo atractivo, ¿verdad? Y empieza a ir tras ello. Y entonces se empieza a alejar del rebaño y del pastor, que es Jesucristo. Otro motivo por el cual una oveja se puede descarriar es porque la oveja anda distraída. Se empieza a distraer con cosas, por eso la Biblia dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Porque hay cosas que parecen inofensivas, pero son distracciones. Nos distraen de hacer otras cosas que a Dios le agradan. Nos distraen de hacer cosas que Dios utiliza para alimentar nuestro espíritu. Entonces hay que tener cuidado.
Yo no te quiero decir qué sí puedes hacer o qué no puedes hacer. Hay cosas que la Biblia marca perfectamente que son pecado y que no tenemos que hacer, ¿verdad? Y claramente lo leemos, textualmente está escrito. Pero hay otras cosas que no están textualmente escritas, pero que tenemos que discernir con la ayuda del Espíritu Santo si nos conviene o no, si nos distrae o no. Y eso tenemos que ser bien honestos con Dios, porque tenemos que cuidar nuestro caminar con Dios, porque en cualquier momento, como te decía cuando te platicaba la historia de mi hija, en cuestión de segundos así, podemos perdernos, podemos descarriarnos. En un descuido podemos descarriarnos. Entonces tenemos que estar bien alertas de nuestro caminar. Por eso dice el libro de Efesios que nos fijemos en cómo andamos en nuestro caminar con Dios. Entonces yo te animo hoy para que tú tengas cuidado con las distracciones, porque la distracción es otro motivo por el cual muchas ovejas se descarrían. Otro motivo por el cual las ovejas se descarrían es que la oveja se rehúsa a prestar la atención de las advertencias del buen pastor, que es Jesucristo. Se rehúsa a recibir las advertencias que están escritas en la palabra de Dios. Perdón, ¿verdad? Algo pasó aquí, pisé algún cable. Eso es para que despierten, Muchas ovejas se rehúsan a escuchar la advertencia del pastor Jesucristo de que eso no, cuidado, peligro, esto puede distraerte, esto puede llevarte al pecado, esto puede hacer que te pierdas, cuidado, no te descarríes. Aquí está todo en la palabra de Dios. Otra razón por la cual las ovejas se descarrían es porque puede ser que la oveja no está lo suficientemente unida al pastor o al rebaño. Por eso es bien importante la conexión en la iglesia, que nosotros estemos conectados con nuestro liderazgo, con los hermanos, con la familia espiritual, porque nos animamos unos a otros. Pero sobre todo tenemos que estar conectados con el buen pastor, que es Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos esto? Leyendo la palabra de Dios. Por eso te decía hace ratito, no seas cristiano de aquellos que solamente se alimentan los domingos 2 horas. Busca conectar con el Señor todos los días. Trata de leer su palabra, trata de apartar tiempo para orar, para tener un tiempo de oración. Si dices, ay hermano, es que yo me levanto bien temprano y me voy a trabajar. Bueno, en el camino al trabajo tú puedes ir hablando con Dios. Haz de cuenta que llevas al Señor de copiloto si manejas, ¿verdad? Y vas platicando con el Señor. ¿Qué importa que el que está en el semáforo diga, mira qué loco va hablando solo, ¿verdad? No le hace, pero tú sabes que no es así. Estás hablando con el Señor y le vas diciendo, Señor, voy al trabajo, cuídame, Señor, protégeme de aquella compañera, ¿verdad? Que me hace la vida imposible, Señor. Guárdame, Señor, dame amor por ella, Señor. Dame paciencia para ella, dame palabra para ella. Señor, te pido que bendigas hoy en mi trabajo, que todo salga bien, Señor, para que me den un incentivo el fin de mes. Señor, te pido que bendigas mi negocio, bendice el negocio, trae clientes, Señor. Y puedes ir platicando con Dios y decir, Señor, esta mañana mi esposa dijo algo que me lastimó. Señor, sana mi corazón, no permitas que se anide el resentimiento. Bendice a mi esposa o bendice a mi esposo. Señor, bendice a mis hijos. O sea, tú puedes ir platicando con Dios en el carro, pero tienes que conectarte con el Señor. Si nada más hablas con el Señor los domingos cuando vas a la iglesia, imagínate. Una oveja puede descarriarse porque no está lo suficientemente unida al buen pastor, que es Jesucristo, y tampoco está unida al rebaño. Hay cristianos que dicen, no, ¿yo para qué? Yo nomás voy a la iglesia y a lo que voy, ¿verdad? Recibo la enseñanza y me voy. Bueno, ahorita por los protocolos estamos muchos saliendo rápido, ¿verdad? Y retirándonos. Pero tenemos que conectar con la iglesia, tenemos que conectar con los hermanos, amistades que nos animen, que nos edifiquen, que nos exhorten también. ¿Sabías que es bien importante que entre hermanos, cuando hay confianza, cuando hay esa relación, nosotros tengamos en nuestra vida personas que nos digan, hey hermano, ten cuidado con eso no está muy bien, eso a mí se me hace que no. Tenemos necesidad de personas así en nuestra vida, porque esto nos va a ayudar a ser mejores y también a poner atención y decir, a ver, puede ser que mi hermano tenga razón, voy a ponerlo delante de Dios y si Dios me lo confirma, tengo que tomar acciones con esto. Entonces necesitamos todo eso que nos da la iglesia, la conexión con la iglesia, con los hermanos, con la familia, porque una oveja se puede descarriar si no está suficientemente unida al pastor o al rebaño. Entonces hemos visto 2 cosas en este pasaje. Primera, el Señor tiene un rebaño, Dios tiene un rebaño de ovejas. Número 2,
de ese rebaño hay ovejas que pueden descarriarse, eso sí puede suceder. Número 3, tercera cosa que te quiero decir de este versículo 12. El buen pastor busca a la oveja descarriada, dice el pasaje. El Señor, dice el versículo, dejó a las 99, ¿verdad? Fue y las dejó, dice que fue a los montes y dejó a las, primero fue y dejó a las 99 y luego fue a los montes a buscar a la oveja descarriada, dice el verso 12. Entonces, vemos que aquí quiero hacer notar varias cosas. La primera es que el pastor, el buen pastor, que es Jesucristo, cuida a todo el rebaño. Él es el que nos cuida a nosotros. Antes de ir a buscar a la oveja perdida, dice el versículo que el Señor llevó a las 99, a las otras 99, a las montañas donde había buen pasto, donde había protección y donde había seguridad. El Señor siempre cuida a su rebaño. Otra cosa que te quiero mencionar es que el buen pastor se preocupa por la persona, porque el pastor jamás pierde o jamás quiere perder a nadie de su rebaño. Y el Señor se preocupa por toda persona, por toda oveja que se descarría. La tercera cosa que te quiero decir aquí es que el buen pastor busca a la oveja esperando encontrarla. El pastor es paciente esperando que la oveja siga luchando por regresar. Él busca a la oveja. Y vamos a leer el verso 13, porque aquí dice que algo también que te quiero compartir hoy. Al buscar a la oveja perdida hay una posibilidad. Y existe la posibilidad de que el buen pastor no encuentre a la oveja descarriada. El verso 13 dice, y si acontece que la encuentra. Entonces, aquí aprendemos varias cosas. Una es que encontrar a una oveja perdida puede depender de varias circunstancias, de varias cosas. Y una de ellas es que la distancia recorrida por la oveja perdida sea tan alejada que tal vez no la encuentre. O sea, si una oveja se aleja lo suficiente, se aparta lo suficiente del rebaño, puede ser que esa oveja no sea encontrada, ¿sí? Cuando estaba preparando este tema, estaba pensando en la historia que les conté de mi hija y yo pienso, imagínense que mi niña se hubiese ido más distancia, no sé, se hubiese salido del lugar y no la hubiésemos encontrado. O sea, mientras más lejos, mientras más es la distancia, más difícil es encontrarla. Así puede suceder con una oveja que se descarría. Si esa oveja se aparta tanto, se aleja tanto, puede ser que no sea encontrada o que sea más difícil encontrarla por la distancia que se ha apartado. ¿Y esto por qué? Porque generalmente el pastor va y busca a la oveja y le habla a la oveja. Y la Biblia dice que la oveja reconoce la voz de su pastor. Entonces, cuando el pastor está hablando a la oveja, mientras más lejos esté, pues no va a escuchar la voz del pastor. Se va a apartar hasta que no escuche la voz del pastor cuando le llama. Otra cosa que quiero mencionar aquí es que encontrar a la oveja perdida va a depender de que la oveja quiera responder la voz del pastor. Porque hay ovejas que se alejan tanto que les habla el Señor, les habla el pastor y no quieren regresar. No quieren escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque les gusta lo que están haciendo, porque se sienten complacidos, porque ya se aclimataron a la situación en la que están viviendo, porque a lo mejor están tan lastimados, están tan enojados por algo que no quieren escuchar la voz del pastor. Entonces, encontrar a la oveja depende de que la oveja quiera responder al llamado de su pastor. Y hay ovejas que no responden, tardan en responder, y hay unas que nunca responden. Otra cosa otra circunstancia de la cual depende que la oveja sea encontrada, encontrar a la oveja perdida va a depender de si sigue la oveja introduciéndose más y más en el desierto. Mientras más se introduce en el desierto, más difícil es encontrarla. Y hay ovejas también que no son conscientes de que se descarriaron y por lo tanto no les preocupa estar perdidas. Miren, yo he escuchado personas que se apartan del camino de Dios y va a un hermano y le habla y le dice, oye, pero mira, eso no está bien, ten cuidado, estás entrando en un terreno peligroso. Mira, no, yo estoy bien, yo me siento bien, yo me siento perfecto, yo aquí quiero estar, estoy disfrutando, estoy mejor que cuando estaba en la iglesia, yo aquí quiero seguir.
Entonces hay ovejas que no son conscientes de que se descarriaron y por lo tanto no están preocupadas porque ni siquiera se sienten perdidas. Y están entrando en un camino peligroso que los lleva más y más adentro en el desierto. Una persona puede resistir por mucho tiempo a Dios y puede introducirse cada vez más al desierto del mundo hasta que finalmente ya no puede ser hallada. Por eso dice el versículo 13, y si acontece que la encuentra, abre una posibilidad de que a veces no es encontrada la oveja. Pero ¿qué pasa si sí la encuentra? Dice el verso 13, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Vemos aquí que Dios perdona y se goza por la oveja que es recuperada. Y el gozo no es porque la oveja perdida signifique más que las otras, ¿verdad? Que sea más importante que las 99. Las ovejas que no se perdieron siempre llenaron de gozo y de paz a Dios. Siempre estuvieron causándole satisfacción y bendición a Dios. Por eso Él está contento con ellas. Pero cuando encuentra aquella, el recuperar a una oveja perdida, es un momento especial para Dios por dos razones. La primera es porque había una posibilidad de que la oveja perdida no fuese hallada. Si esta oveja no hubiese sido hallada, nunca participaría del reino de Dios, ni contribuiría a la vida del rebaño, y eso causa tristeza al corazón de Dios. Por eso cuando la encuentra, Dios se regocija con la oveja que sentía que estaba perdida. Y otra razón por la cual recuperar una oveja causa tanto gozo al corazón de Dios es porque la oveja perdida le costó mucho a la vida del pastor. Le costó energía para ir a buscarla, le costó esfuerzo para ir a buscarla, le costó tiempo. En el relato de la parábola dice que fue a las montañas, ¿verdad?, a buscarla, no la encontró en las montañas y tuvo que bajar al desierto hasta que la encontró. Entonces le costó energía, le costó esfuerzo, le costó tiempo, le costó sufrimiento al pastor encontrar a la oveja perdida. Y el gozo es válido en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque ha valido la pena el esfuerzo del pastor, ha valido la pena el tiempo que invirtió, ha valido la pena el sufrimiento, ha valido la pena la energía que invirtió en encontrar a la oveja perdida. Y por eso la Biblia dice que el Señor se regocija cuando encuentra a la oveja perdida, porque Dios no quiere que ninguna oveja perezca. El verso 14 dice, de igual modo, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y algo que me llama la atención aquí es que Jesús dice, no es la voluntad de vuestro Padre. Jesús está enviando un mensaje a nosotros como iglesia aquí. Porque si te fijas, todo el relato, todos los versos anteriores habla de la oveja que se pierde y del buen pastor que la busca, pero aquí empieza a hablar de vosotros, de vuestro Padre, de nuestro Padre celestial, y está enviándonos un mensaje. Él nos está diciendo que Dios espera que como miembros del rebaño de Dios participemos de la búsqueda de la oveja que se pierde, de la oveja que se descarría, de la oveja que se aparta del camino. Somos responsables como iglesia de participar alcanzando a los perdidos y ayudando en el cuidado de otros miembros de la familia. Cuando alguien se aparta, algo que yo trato de hacer siempre, porque lo siento que es algo que siento que Dios me impulsa a hacer, es que cuando me doy cuenta que se apartó y que algo está pasando, trato de buscar a esa persona, busco a la oveja que se apartó y trato de que sepa que le amamos y que le esperamos y que aquí está su iglesia. Pero si la oveja dice, está bien, quiero seguir o quiero apartarme o quiero hacer otra cosa, está bien, le soltamos, pero le animamos. Si me dice, estoy yendo a otra iglesia, qué bien, perfecto, excelente, sigue en el camino de Dios. Si se apartó, decirle, pues aquí estamos, ¿verdad? Te amamos, te abrimos los brazos, Dios te ama, te esperamos, ¿verdad? Sabes que te recibimos cuando tú quieras volver a la iglesia. Esta es tu familia, esta es tu casa. Porque Dios espera que nosotros seamos responsables de buscar a la oveja perdida y participar con ello en alcanzar a los perdidos y ayudar en el ministerio de cuidarnos unos a otros como familia de Dios. Entonces en este versículo vemos dos cosas referentes al Padre Celestial.
La primera es que el Padre no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todas las personas sean salvas y vengan a ser parte de su rebaño. Y lo segundo es que Cristo murió por el hermano débil, al igual que murió por los perdidos. O sea, Dios no deja de amar al cristiano que está luchando por seguir en su rebaño y que ha caído, pero que se arrepiente sinceramente y se esfuerza por estar bien con Él. Dios no deja de amarlo. Si tú estás aquí, estás luchando y de repente sientes que te has caído y de repente dices, ay, qué vergüenza, no, he andado mal, no quiero ir a la iglesia. Dios no quiere que tú sientas que Él te deja de amar. Dios te ama si tú estás luchando por seguir en el rebaño y que cuando caes te arrepientes sinceramente. Dios te ama y Dios te restaura cuando tú vienes con un corazón sincero con Él. Y Cristo nos da ejemplo a la iglesia de cómo debemos recibir a los hermanos débiles en la fe, pero que están luchando sinceramente por caminar con Dios. La Biblia dice en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Esa es la misión de Dios. Y esa es la misión que Dios quiere que tengamos nosotros. Así que antes de terminar, quiero puntualizar varias enseñanzas que nos deja esta parábola. La primera es que es muy importante que tú estés seguro o segura de ser parte del rebaño del Señor. Algunos ya dijeron hace rato que sí, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. La segunda cosa que te quiero decir hoy es que si como oveja de Cristo sientes que te has descarriado, quiero decirte que Dios te sigue amando. Dios te ama y te está buscando para que tú regreses a su rebaño. No dejes que el enemigo te engañe haciéndote sentir que Dios te ha desechado. Es más, no dejes que el diablo te engañe aún a través de palabras que has escuchado de personas dentro de la iglesia, porque si hay personas en la iglesia que cuando alguien falla, que cuando alguien cae, en vez de levantarlo y en vez de animarlo a que siga adelante, de repente sueltan palabras de condenación y de juicio contra su vida. Y eso es triste. No dejes que esas palabras que no vienen de Dios te hagan desistir de caminar con Dios y de creer que Dios te ama, que Dios tiene el poder para restaurarte cuando tú sinceramente le pides perdón por tu falla. Dile, Señor, yo sé que tú me amas, y no recibas esas palabras. Y lo tercero que te quiero decir es, si te has descarriado, no te alejes más, porque corres el riesgo de perderte en el desierto. Y también corres el riesgo de quedarte perdido en el desierto. O sea, te puedes perder en el desierto, pero también corres el riesgo de quedarte perdido o perdida en el desierto. Y créeme, el desierto no es agradable. El desierto no es un lugar agradable. No es un lugar que Dios preparó para que tú y yo vivamos para siempre. Lo cuarto y último que te quiero decir hoy como conclusión: si eres miembro del rebaño de Cristo, Dios espera que tengas un corazón dispuesto a ser usado por Cristo para buscar a los que se han perdido. Dios quiere usar tu vida. Tú eres los labios del Señor para hablar a los que se han descarriado. Yo no te quiero decir como miembro de la iglesia que tú tienes que ir y convencer a los que se han descarriado, porque nosotros no podemos convencer. Te decía hace ratito, hay varios motivos por los cuales se aleja una oveja, ¿verdad? A veces se alejan porque allá quieren estar, porque creen que allí es su lugar, porque su pecado les gusta lo que están haciendo, y a veces tú no los vas a poder convencer, pero sí lo que puedes hacer es decirles, Dios te ama, nosotros te amamos. Y si en algún momento tú te sientes como el hijo pródigo, que necesitas el amor de tu padre y el amor de tu familia, decirte que tienes en nosotros una familia y que vamos a estar orando por ti. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Hacer que si alguien se va o se descarría, al menos sienta que le amamos y que estamos con los brazos abiertos esperándole para que cuando vuelva en sí, como el hijo pródigo, sepa que tiene una familia y tiene un hogar a donde puede regresar. Eso es lo que Dios nos llama a hacer, mostrar amor por las personas. Entonces,
Dios espera que tengas un corazón dispuesto para ser usado por Cristo, para buscar a los que se han perdido. Hay personas que dicen, no, es que los líderes tienen que buscar a las personas. No, es que el pastor tiene... Bueno, si por alguna razón el líder no lo ha buscado o el pastor no ha buscado a esa oveja descarriada, pero tú sabes que esa oveja está descarriada, ¿por qué no le buscas? ¿Por qué no vas y le hablas del amor de Dios? ¿Por qué no le vas y le dices que Dios le ama? ¿Por qué no lo haces? Tú también puedes hacerlo, tú eres parte del rebaño. Y Dios quiere usarte. Dios quiere usarte para que seas un portador de su amor y de su misericordia y de su gracia para las personas. Termino con el siguiente pensamiento. ¿Ustedes vieron la película Prueba de Fuego? El protagonista de esa película se llama Kirk Cameron. Es un actor cristiano que ha hecho varias películas cristianas con un buen mensaje. Es un cristiano de muchos años, obviamente. Y este hombre escribió el siguiente pensamiento que dice así: muchos hablan de cómo encontraron a Jesús, pero no es cierto. Tú no encontraste a Jesús. Él no estaba perdido. El perdido eras tú y Jesús te encontró. Y yo te animo hoy para que terminemos este mensaje dándole gracias a Dios, porque el Señor nos encontró. Tú y yo éramos también ovejas perdidas. Nos habíamos perdido en este mundo. Andábamos en nuestro propio camino, pecando, fallándole a Dios, sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. Pero un día Jesús nos encontró. Jesús te encontró. Donde tú hayas estado. Yo no sé de dónde te sacó Dios. A mí me sacó de la esquina de mi casa. Así voy a decirlo. La esquina de mi calle. Porque ahí era mi lugar de reunión todas las tardes. Todas las tardes yo me la pasaba con mis amigos, no sé, perdiendo tiempo, hablando tonterías, burlándome de la gente. Hasta ahí llegó una invitación un día para ir a escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Y sabes qué hice yo el primer día? No quise ir. 3 de mis amigos aceptaron la invitación de ir a ese lugar donde se iba a predicar la palabra ese día y se fueron. Éramos 4 los que estábamos ahí ese día y el cuarto, que era yo, no quise ir. No, hombre, que voy a andar yendo yo a ese lugar de locos, de aleluyas. Nada, de seguro van a estar ahí los aleluyas. Yo no voy, vayan ustedes. Y yo no fui el primer día. Pero ¿qué pasó? Regresaron mis amigos y me dijeron, no, hombre, sentimos algo padre. No, son bien buenas personas las que están ahí. ¿Sabes qué les impactó a mis amigos? Que los que predicaban, los hermanos de la iglesia eran buenas personas. Ese fue su mensaje. Eso fue lo que impactó sus vidas, el amor de Dios por ellos, que los aceptaron, que los recibieron, que los trataron bien. Y vinieron y dijeron, ¿sabes qué? Son buenas personas, son buena onda. Vamos, 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 vamos. Y ya, bueno, voy a ir con ustedes porque ya nada más para que no me estén diciendo. Y también, ¿sabes qué se quedó en mí? Que dije, porque ellos 3 fueron y yo no. Pues yo también voy a ir a ver de qué se trata. No me voy a quedar atrás de mis amigos. Y fui con ellos al segundo día. ¿Y sabes qué? Fui esa vez y no regresé en 3 semanas, porque era una campaña de un mes. No regresé en 3 semanas. Porque dije, no, íbamos a ver una película. El gancho fue que era cine gratis. Íbamos a ver una película. Y cuando escuchamos la introducción a la película nos hablaron del Evangelio de Cristo. Pero cuando empezó la película me di cuenta que era una película cristiana. Y ¿sabes qué hice? Me salí, me fui para atrás y dije, no, yo no voy a estar viendo esto. Pero algo quedó sembrado en mí. Algo en mi vida. Algo. En la oración, en lo que dijeron, en cómo me hablaron, algo quedó sembrado. La semilla fue sembrada en mi vida. Después de 3 semanas de no haber ido, volví a ir. Y empecé a asistir. Y no te quiero decir que el segundo o tercer día acepté a Jesucristo, porque te mentiría. No recuerdo, fueron meses después cuando acepté a Jesucristo, semanas tal vez después. Pero el amor que me tuvieron, el amor para buscar al perdido, sembró una semilla en mi corazón. Y Jesucristo cambió mi vida. Yo no sé dónde te encontró Jesús a ti. A lo mejor te encontró en medio de una gran depresión,
en tu casa. Algunos tal vez los sacó de algún lugar donde andaban, no lo sé. Pero Jesús te encontró. Nosotros éramos ovejas perdidas y Él nos halló. Y yo te quiero invitar para que hoy terminemos dándole gracias por eso. Amén. Pónganse de pie, por favor. Así como Dios te encontró a ti, Él te está comisionando hoy y te está recordando tu llamado. Dios te rescató para que tú vayas y seas un instrumento de Dios para rescatar a los perdidos. Aquellos que nunca han tenido un encuentro con Cristo, pero también aquellos que tal vez ya se encontraron con Jesucristo, pero por alguna razón se han descarriado. Dios quiere usarte. Y yo quiero